Creo que va a ser un trámite que se puede entender como simplemente como economía de esfuerzos. En ese sentido, quiero decirle que todas mis respuestas van a estar divididas en tres grandes espacios. El espacio de la negación, es decir, solo voy a negar que yo y mis compañeros compusiéramos el Bateragune y que estuviésemos planteando, dinamizando, desarrollando cualquier tipo de labor dirigida, encaminada a desarrollar o estabilizar una estrategia de corte político-militar. Eso lo vamos a negar rotundamente. Un segundo espacio es el espacio, digamos, de la matización, es decir, no voy a negar muchas de las cosas que probablemente usted me va a plantear, pero sí me gustaría matizar algunas que creo por su contenido pueden tener interés para esta sala. Y en tercer lugar está el espacio de la confirmación y de la afirmación, es decir, no voy a negar en absoluto mi actividad política, ni la mía ni la de mis compañeros. En ese sentido me voy a reafirmar en ella, porque yo entiendo que efectivamente la labor que nosotros hemos desarrollado iba encaminada fundamentalmente a buscar y alcanzar un objetivo que era el cambio de estrategia de la izquierda abertzale. Es decir, que la izquierda abertzale pasara de una estrategia, digamos, que combinara la violencia armada con la lucha política, a una estrategia de corte solo pacífico y democrático. Y con esto concluyo. Si eso es delito, yo soy culpable y nosotros somos culpables. Si eso no es delito, evidentemente nosotros somos inocentes. Bien, pero parece ser que ejerce usted de sabio, porque usted no sabe lo que le va a preguntar el Ministerio Fiscal. Sí lo sé, señoría, porque ha dicho que son las mismas preguntas que le iba a hacer a Rafa Díaz y las ha planteado. Sí, bien, pues. Cuando quiera el Ministerio Fiscal. Bueno, pues la primera pregunta es quiénes estaban reunidos en la fecha. ¿Estaban reunidos en la sede del Sindicato Lab? Sí. Estábamos en la sede del Sindicato Lab. Que yo recuerde, me imagino que estaba en el auto de entrada de la Policía Nacional. Yo me encontraba con Sonia Jacinto, con Rufi Echeverría en una de las dependencias del sindicato. La razón por la que estuviéramos con Rufi Echeverría era porque yo mismo la había llamado. Me imagino que mi teléfono está intervenido, por lo cual se puede demostrar, porque iba a plantear, iba a desarrollar una entrevista con el diario Gara y habíamos quedado, yo le había recomendado que viniera o que pasara por el sindicato para hablar con él, para preparar precisamente esa entrevista en el diario Gara. Y recuerdo que Arkaitz había ido a contrastar si Rafa había llegado a la sede, que nosotros no le vimos llegar. Como también teníamos entre manos la declaración de Alsasua y queríamos introducir los principios Mitchell, que son los principios fundamentales en la resolución de conflictos, para que hablara con Rafa para ver qué opinión le merecía a Rafa si incluir o no esos principios, que finalmente fueron incluidos. ¿Irene Zabaleta también participaba en esa reunión? No, no estaba en la sede del Sindicato Lab. Pero participaba de ese grupo de reflexión, de lo que han llamado esta mañana el Grupo Otegui, un señor. Sí, el llamado Grupo Otegui es un grupo que ha sido bautizado así por el conjunto de los medios de comunicación del Estado español, más de los medios españoles que de los vascos, pero bueno. Antes creo que ha sido mi compañero Arkaitz el que ha hecho referencia a que cuando denominamos grupo, esa ha sido la denominación que comúnmente y generalmente le han dado los medios de comunicación del Estado español. Se puede hablar de un grupo de opinión, de una corriente de opinión, de un lobby, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, no se trata de un grupo, digamos, que puede ser entendido en términos estructurales, sino de un conjunto de militantes de la izquierda abertzale que tenemos dos objetivos claros. El primero es, digamos, que se inicie un debate, que alcanzar un escenario en el que sea posible un debate en el seno de la izquierda abertzale, que es que en el desarrollo de ese debate ganen las posiciones que precisamente nosotros defendemos, que son las del cambio radical de estrategia, la de enmienda a la totalidad a la estrategia que se mantenía en esos momentos. ¿Y el señor Díaz Usabiaga formaba parte de ese grupo? Sí, podemos decir que sí. El señor Díaz Usabiaga era una persona con la que, bueno, él ya manifiesta que mantengo mucha relación personal y política y con el que yo habitualmente contrastaba muchas de mis opiniones políticas. ¿Sí? Esta mañana se ha dicho que las reuniones se efectuaban en la sede de LAB y en otros lugares. ¿Es cierto esto? Ustedes, en la sede de LAB solíamos estar, pero como también se ha apuntado a la mañana, solíamos estar en un innumerable sitio. Es decir, es evidente que la sede de LAB facilitaba algunas cosas, como era que habría ordenadores, teléfonos, etcétera. Es decir, que era una mera cuestión logística el poder utilizar la sede de LAB, pero no era, digamos, el centro operativo, sino que por la propia composición del grupo y por la propia dinámica que mantenía este grupo, que era un grupo no estable y un grupo no estructurado, pues evidentemente eso facilita también el que los encuentros se puedan desarrollar en otro tipo de sitios. Luego puede ser perfectamente un bar,
una plaza, etcétera. Es decir, no necesita una logística muy especial. ¿Desde cuándo se venía reuniendo ese grupo? Ya veo que usted insiste en llamarle grupo. Yo lo que Bueno, o como usted lo quiera indicar, porque el no grupo haré de de la Otegui, diferencia. evidentemente, No, el grupo Otegui no. Ah. El grupo Otegui yo se lo he preguntado porque lo he dicho esta mañana. Yo le voy a preguntar, esa reunión, ese grupo de trabajo, no el grupo Otegui, que no le pregunta, ese grupo de trabajo, unos términos, yo quiero que entienda mi pregunta, que se reunía esporádicamente, que usted ha dicho, para hacer esa propuesta, ¿cuándo se crea y desde cuándo se reúne? Bueno, yo hablaría en primer lugar de una primera fase que se podría denominar como una fase embrionaria, que se produce fundamentalmente a raíz del atentado de la T4 y de la ruptura del proceso anterior de diálogo que se desarrolla con el gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Es decir, yo cifraría, aunque es evidente que la izquierda abertzale siempre ha existido, como en cualquier organización que se reclame revolucionaria, un interés permanente por mantener una crítica, una autocrítica permanente sobre las cosas que se hacen. Yo creo que en aquellas fechas ya algunas personas cualificadas de la izquierda abertzale, en un grupo reducido, sí que empezamos a manifestar en privado y efectivamente pues con el cuidado que requería nuestra reflexión, la necesidad de hacer una revisión en profundidad de la estrategia que estaba manteniendo la izquierda abertzale. Por lo tanto, diría que en una fase quizás embrionaria se puede plantear que la necesidad de este debate, los objetivos de replanteamiento estratégico de la línea política que mantiene la izquierda abertzale, en esa fase embrionaria comenzaron por parte de mi persona y otras personas allegadas, como puede ser el caso de Rafa, pero fundamentalmente de Rufi y otras personas, en un grupo reducido, a manifestarse en aquellas fechas. El detonante de este, si lo he entendido bien, de esta reflexión por un nuevo ciclo es el atentado de la T4. ¿Ha dicho usted? Podríamos decir que el atentado de la T4 supone un punto de inflexión, no tanto en las reflexiones que ya nosotros considerábamos que podían tener una cierta entidad, en el sentido de que en el propio desarrollo de ese proceso, incluso antes de los prolegómenos de ese proceso, nosotros entendíamos ya que, por un análisis lo más exhaustivo posible que hacíamos tanto de la realidad nacional vasca como la de los estados, como la realidad internacional, nosotros consideramos que era necesario abordar una revisión en profundidad de la estrategia que mantenía la izquierda abertzale para la consecución de sus objetivos. En ese sentido, la T4 sí que puede entenderse como un punto de inflexión que tiene algún tipo de consecuencia, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de quienes están procesados en estos momentos en esta sala, y de algunos que no están en esta sala ni procesados, en el sentido de entender que efectivamente aquel hecho nos corroboró en una idea que después se recogió en un documento, y ahora no recuerdo bien si es el documento Alsasua que nosotros elaboramos, o es un documento posterior que se elabora y se presenta en Pamplona mientras nosotros estamos en la cárcel, en el sentido de sacar una conclusión clara que después creo que forma parte, digamos, del frontispicio de la estrategia que está planteando ahora la izquierda abertzale, y es el de entender que la utilización de la violencia o la amenaza de la utilización de la violencia en los procesos de diálogo y negociación y los procesos y los conflictos políticos, lejos de solucionar los problemas, los enquista y los hace todavía más irresolubles. Esa fue la materialización final de una de las reflexiones que surgió a raíz de la T4. ¿Le transmitieron esta reflexión a los autores del atentado? ¿O al grupo del atentado? No sé exactamente si con los autores del atentado, pero como bueno, sabrá, a los meses de aquel atentado, nosotros mantuvimos reuniones en Suiza con una delegación del gobierno español, en la que también participaba la organización ETA, y en privado nosotros hicimos saber cuál era nuestra opinión. No solamente eso, sino que en público recuerdo que a los pocos días, no recuerdo exactamente si son 2, 3, 4 días después de aquel atentado, en una rueda de prensa en la que recuerdo que estoy yo y creo que está Rufi Echeverría seguro, y hay alguna persona más que no recuerdo en estos momentos, planteamos una crítica de esa acción en concreto y exigimos a la organización armada ETA que regrese inmediatamente a la situación de tregua anterior al atentado. Cosa que realmente se produjo unos días después, no sé exactamente si a los 24, 48 o... No. ¿Y esto en qué año estamos hablando? Pues ya con los años, mire usted, entre que estoy en la cárcel, salgo y vuelvo a entrar, estoy un poco ya confundido, pero pues esto sería, me imagino que
Es que ya no me acuerdo cuándo fue el AT4, no sé, fue el 2007, el 2008, no me acuerdo, ya estoy hecho un lío. Es decir, 2008 creo que sería. No, 2007. ¿Qué tenía ese atentado que le diferenciaba de otros múltiples atentados de ETA para que ustedes se plantearan el cambio de estrategia? No quiero decir que ese atentado fuera diferente y además tuvo consecuencias dramáticas que nosotros pusimos de manifiesto en la rueda de prensa con la muerte de 2 inmigrantes ecuatorianos, sino que ese atentado, según las explicaciones que da ETA, debe ser entendido en una estrategia que cree que el hacer ese atentado, el amenazar con más atentados, va a producir efectos políticos, es decir, que va a llevar al gobierno a modificar su posición. Y esa es la tesis que nosotros ya no compartíamos de antes. Es decir, lo que diferencia sustancialmente ese atentado de otros no es la técnica del atentado ni, desgraciadamente, las consecuencias del atentado, sino fundamentalmente que nosotros ya para esas fechas no entendíamos que la utilización o la amenaza de la utilización producía efectos políticos, digamos, en términos de que podía modificar la posición del gobierno en términos políticos. Es decir, eso ya era un esquema que nosotros considerábamos que era un esquema que no funcionaba en el mundo. ¿Y ese esquema sigue funcionando? ¿Está vigente para algunos? Para nosotros no. ¿Y para algunos de sus interlocutores? Yo me imagino que por las posiciones públicas que yo sigo desde la cárcel de la organización ETA, que en estos momentos ha declarado, en estos momentos, en enero, ya no me acuerdo cuándo, declaró una tregua unilateral, verificable, etcétera, yo tengo la impresión de que ese es un esquema superado también por ETA, pero eso yo no lo puedo afirmar ni confirmar y eso le corresponde a ETA decir. Vamos a ver, ¿qué incidencia o qué análisis o qué estrategia se derivaba de las sentencias dictadas por los tribunales españoles de legalización de Batasuna, de Herri Batasuna, del entramado de partidos o agrupaciones electorales a través de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo? ¿Hubo alguna incidencia que afectara a la organización o la estrategia? Hombre, evidentemente las sentencias de ilegalización o incluso la sentencia dictada por el Tribunal de Derechos Humanos, pues es evidente que tiene una repercusión política en el sentido de que desde nuestro punto de vista legitima, desde nuestro punto de vista injustamente, una estrategia ilegalizadora, ¿no? Pero si a lo que usted se refiere es que en el origen de nuestra reflexión haya tenido, digamos, una incidencia fundamental la estrategia ilegalizadora, le diría simplemente que no. Es decir, el cambio en la estrategia electoral que nosotros planteamos y el origen de esa reflexión no está en origen en la estrategia ilegalizadora, sino, como antes le he dicho, sobre todo en un análisis lo más exhaustivo posible de la realidad internacional, de la realidad europea, la realidad del pueblo vasco y la realidad del Estado español y Estado francés. Le pregunto si, fruto de esas sentencias, estuvieran o no en el origen, había que diseñar un sistema de coordinación o de análisis o de presentación de proyectos o propuestas, no en función de organizaciones ilegalizadas o representantes de organizaciones, sino en función de personas individuales que tuvieran relación con esas organizaciones, pero que no representaran a la asociación por el riesgo que tenían a que fueran ilegalizadas. Evidentemente, vamos a ver, si nosotros planteamos un cambio de estrategia, y luego imagino que tendremos ocasión de hablar de ello, en el que nosotros y nosotras lo que planteamos con absoluta claridad es que los instrumentos necesarios para desarrollar esa nueva estrategia son los instrumentos de la lucha de masas, de la movilización de masas y de la lucha institucional. Es evidente que eso necesita digamos, de un amparo legal o de un instrumento legal que permita hacer eso, ¿no? Y es evidente que ese instrumento legal no puede tener nada que ver con los instrumentos anteriores, ni puede estar en la estrategia anterior, porque la estrategia anterior incluso está sancionada como ilegal por el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por lo tanto, es, vamos, de pura lógica política entender que en la medida en que nosotros planteamos una estrategia de ese corte, nosotros estemos planteando de inicio la necesidad de contar con instrumentos legales y rompan con la estrategia de los anteriores. ¿Y en esa estrategia estaría ese grupo de trabajo, ese grupo que se reunía? Nosotros planteamos la necesidad de un instrumento legal, sí.
medios, qué comunicaciones, cómo o qué participación de esa propuesta se hacía a la organización armada? Ninguna. ¿Existía algún tipo de comunicación entre ETA, miembros de ETA, y las propuestas de cambio de estrategia, Que etcétera? nosotros tuviéramos conocimiento, ninguna. La cosa es que nosotros conocíamos las posiciones de ETA, porque normalmente las suelen hacer públicas con profusión, además. O sea, usted se enteraba de las proposiciones de ETA a través de los medios de comunicación. Fundamentalmente porque, más en aquella época, creo recordar que en esta última, ETA iba haciendo públicos prácticamente cada 3 meses cuáles eran sus posiciones, sus análisis, sus propuestas, etcétera, etcétera. Y era evidente que entre la propuesta que nosotros planteábamos y las posiciones de ETA, pues había una diferencia sustancial, ¿no? Radical, diría yo, una contradicción evidente. ¿Esa contradicción ha existido siempre o aparece fruto del atentado de la T4? ¿De cuándo surge esa diferencia? Yo diría que la historia de la izquierda abertzale, esas contradicciones han existido en buena parte de su historia, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que el último proceso, el fracaso del último proceso, la ruptura del último proceso, el atentado de la T4 y algunas actitudes mantenidas por la izquierda abertzale en ese último proceso, que nosotros después hemos recogido en nuestra ponencia desde un punto de vista muy autocrítico, pues suponen un punto de inflexión importante en nuestra reflexión. ¿Forma parte de la izquierda abertzale ETA? Según ella se pronuncia, sí. Sí, si entendemos por izquierda abertzale, vamos a ver. Lo que usted ya ha contado, Yo usted entiendo está por hablando de la izquierda abertzale sí, lo que usted todo el entiende. espacio sociológico que existe en el conjunto de Euskal Herria, que apuesta por la creación de un Estado vasco independiente, y porque ese Estado vasco independiente además se construye desde la izquierda para construir un modelo social, digamos, al servicio de la mayoría trabajadora y por lo tanto en contra de la dictadura de los mercados y de la oligarquía financiera. Si entendemos por eso izquierda abertzale, ETA por supuesto que forma parte de la izquierda. Y ETA forma parte si es integrante de la izquierda abertzale, participa de alguna forma en la reflexión, en la estrategia de los postulados de la izquierda abertzale. ETA mantiene sus propias posiciones en los debates de la izquierda abertzale, en el seno de los debates que participan y en la que hacen los propios militantes de ETA y de la izquierda abertzale, que además luego suele hacer públicas las conclusiones. ¿Y en esos debates participa usted? ¿En esos debates con ETA? ¿Con ETA? No. ¿Y le transmiten a ustedes esas posiciones de ETA? Yo conozco las posiciones de ETA, le digo, las repito porque son públicas. O sea que estamos ante unos debates, pregunto, para fijar una estrategia de la izquierda abertzale, pero en los que no participa una parte de la izquierda abertzale que es ETA. Pero vamos a ver, por ejemplo, se puede decir que Eusko Alkartasuna forma parte del espectro sociológico de la izquierda abertzale, porque también plantea como objetivo la creación de un Estado y plantea en su ideario que es socialdemócrata. Lo mismo se puede decir de Aralar, lo mismo se puede decir incluso del sindicato ELA, y no participan de nuestros debates. Quiere decir que la izquierda abertzale es un aspecto mucho más amplio que todo eso. ¿Y tienen ustedes contactos con Aralar, con el sindicato, con Euskal Alkartasuna sobre... Por supuesto. ¿Y con ETA? No. ¿Puede explicar? ¿No es una aparente contradicción que diga que aunque estos no forman parte de la izquierda abertzale, por supuesto que tiene contacto con todos, menos con ETA? Pero yo no necesito tener ningún tipo de contacto con ETA porque yo no participo en una... Y por lo tanto no tiene ningún sentido que yo haga un debate con ETA cuando yo sé que ETA es una organización que practica la lucha armada, que plantea una posición de mantenimiento de esa estrategia, y yo lo que estoy planteando junto con mis compañeros y compañeras es precisamente lo contrario, es decir, la sustitución de esa estrategia político-militar por una estrategia pacífica y democrática. Por lo tanto, no tiene sentido que yo debata con ETA, porque yo ya conozco la posición de ETA. La posición de ETA es pública. ETA en octubre, es decir, apenas 2 meses después de que yo salgo de prisión, hace públicas las conclusiones de su asamblea o de su debate que ha hecho propiamente con los militantes de ETA. Y lo hace en un comunicado que es público, que se publica. Y dice, y fija cuáles son sus conclusiones. Y sus conclusiones son diametralmente opuestas con lo que planteamos nosotros. Es decir, ETA plantea que hay que seguir insistiendo en una estrategia de cariz o de corte político-militar. ETA plantea que el objetivo es sentar al gobierno en una nueva negociación. ETA plantea que la garantía para la consecución de los acuerdos
y para después la cumplimentación de los acuerdos es la lucha armada, y nosotros planteamos exactamente lo contrario. Por lo tanto, sería como un diálogo sordo, es decir, yo necesito saber y debatir con ETA nada, porque yo es que yo ya conozco la posición de ETA. El problema es que nuestra posición es diametralmente opuesta a la de ETA. Y en esa posición de ETA, que se atribuye la garantía en la lucha armada de todo ese proceso, ¿delega ETA la negociación, delega ETA algunas gestiones fuera de la propia organización armada? Que yo sepa, no. No existe. Me extrañaría mucho. Me extrañaría. Sí. ¿No existe documentación de ETA donde se habla de crear un frente institucional separado del militar, pero controlado por ese frente militar, como garantía y salvaguarda de que la legalidad no ciegue el camino? Ya, pero usted me está planteando posiciones de ETA que prácticamente se corresponden con el Pleistoceno inferior. Es decir, esas son posiciones que ETA manifiesta al inicio de la transición, en el año 75-76. Y yo lo que estoy manifestando aquí, lo que he manifestado de inicio, es que nosotros, el grupo de Otegi, este grupo de acusados, planteamos de inicio una ruptura con esa estrategia. Por lo tanto, nosotros no podemos encajar en ningún diseño de ETA en el que planteen ni comisiones negociadoras ni frentes institucionales. Es que, vamos a ver, el que eso haya existido, que yo no lo voy a discutir ahora, lo podría rebatir, pero no lo voy a discutir, no tiene nada que ver con la posición que yo estoy manifestando aquí. Es que desde el momento en que nosotros y nosotras planteamos una estrategia alternativa radicalmente diferente, diría que enfrentada en términos políticos a la que ETA hace pública en octubre como conclusión de su asamblea, todo eso no tiene sentido. Si nosotros no podemos formar parte de ningún entramado, ni de ninguna comisión, digamos, de ETA, porque es que nosotros no estamos en la estrategia de ETA, es que estamos en la posición absolutamente contraria. Y esa posición absolutamente contraria se plasma documentalmente después de su detención, el ingreso en prisión, o existen documentos anteriores. Sí, vamos a ver. Usted ha hablado de que no está en esa estrategia, que no discuta que exista, pero que no lo quiere contarnos. En fin. Y dice que como está en otra estrategia que se plasma en unos documentos, esos documentos son posteriores o anteriores a la operación policial en la sede de la... No, pues algunos son anteriores y otros son posteriores. Es decir, nosotros plasmamos nuestra posición en una ponencia que creo que se ha visto hoy aquí, además se ha presentado hoy aquí, que se llama Clarificando la fase política y la estrategia, creo que se titula así. Ese es el documento que recoge nuestras posiciones, que nuestras posiciones, digamos, si al inicio han sido de un grupo reducido, ya son posiciones muy extendidas en el conjunto de la izquierda abertzale, aunque todavía falta la fase final del proceso, que es llevar esa ponencia a los pueblos y barrios para que se discuta y se apruebe, cosa que después se hizo y se aprobó. Ese es uno de los documentos. Nosotros plasmamos en un segundo documento que no pudimos presentar porque fuimos detenidos, que es la declaración de Alsasua, que se hace un mes después, creo recordar, de nuestra detención, y que se retrasa precisamente por nuestra detención, porque nosotros en el momento de ser detenidos estamos preparando justamente para la semana siguiente la declaración de Alsasua. Por cierto, nosotros somos detenidos escasamente horas después de que distribuimos la ponencia clarificando la fase política y la estrategia, apenas 4 horas después de que la hemos distribuido por internet, y le ruego que no me pregunte cómo es eso, porque yo no domino esas técnicas, pero eso sucede así. Y después quiero recordar que también los 5 imputados que somos encarcelados escribimos una carta desde prisión en la que por primera vez utilizamos el término exclusivamente, por primera vez, y carta que tiene como objetivo, sabiendo que efectivamente existe un debate en la calle entre posiciones encontradas o entre posiciones diferentes. Yo soy de los que pienso que el debate con posiciones encontradas es honesto en términos revolucionarios, y además creo que entre los revolucionarios hay que debatir así. Y por lo tanto nosotros hacemos precisamente esa carta para 2 cosas. Es decir, primero, para utilizar el exclusivamente para que todo el mundo sepa cuál es la ponencia que nosotros defendemos, y en segundo lugar para que quede claro cuál es nuestra posición en ese debate. Habían presentado, antes de utilizar el término exclusivamente, ponencias donde no se hablara de exclusivamente por vías políticas. En esta fase
como en esta fase, en la que usted, no sé si es desde el Pleistoceno que está usted interviniendo en esto, como ha dicho usted, en la fase que sea, en las ponencias que usted haya presentado, que haya trabajado, antes de utilizar el término exclusivamente, sí. ¿Usted ha participado en ponencias donde se admitiera esa compatibilidad, que no era necesario la exclusividad de las vías políticas? Pues es posible, no lo recuerdo. Es posible. Sí, es posible. O sea que es posible que exista un periodo donde usted ha presentado ponencias que sean compatibles con la existencia de un escenario de violencia por parte de la organización ETA. Más que eso es posible que yo, militando en la izquierda abertzale, haya aceptado la posición mayoritaria en un determinado momento y que efectivamente la izquierda abertzale haya estado en un momento determinado, en una fase histórica en la que ha entendido que efectivamente, si no era entendible la práctica armada, sí se podría entender como consecuencia de la existencia de un conflicto político. Es decir, que yo sí creo que ha habido, yo mismo lo he hecho y no lo voy a negar, una fase en la que yo como portavoz contextualizaba las acciones armadas de ETA, es decir, en las que entendía que la existencia de un conflicto podía, por lo menos, intentar dar a entender el porqué de la existencia de la lucha armada, pero como les repito desde el inicio, nosotros lo que hemos hecho es romper efectivamente con esa dinámica, es decir, nosotros a partir de la T4 y antes, pero fundamentalmente la T4 como punto de inflexión, lo que planteamos ya es una ponencia política con una estrategia en la que deja clara, nítidamente manifestado y consolidada una posición intelectual, y es que no hay contextualización posible de que la estrategia pasa únicamente por los medios democráticos y pacíficos, de que hay que rechazar activamente la utilización de la violencia para conseguir objetivos políticos, y por lo tanto eso rompe con toda una trayectoria, también en el terreno personal. Lo que cambia, por tanto, es la estrategia y los fines. Los fines no. Los fines no permanecen. Eso es. Nosotros seguimos defendiendo los mismos objetivos. Como he dicho antes, nosotros planteamos la creación de un Estado vasco en Europa y planteamos además que ese Estado hay que construirlo desde la izquierda con un modelo social alternativo que satisfaga las necesidades de la mayoría social trabajadora y que se imponga la dictadura de la oligarquía financiera de los mercados. Esos son nuestros objetivos, pero junto con eso lo que decimos con absoluta claridad es, y eso forma parte de la reflexión que nosotros hacemos en clarificando la fase política y la estrategia, en la que hacemos o damos por lo menos una especial relevancia al terreno internacional. Lo que manifestamos es que en el terreno internacional se están comprobando dos cosas fundamentalmente. Una es, fundamentalmente en América Latina, que se está dando en la última década un tránsito de las organizaciones que han practicado la lucha armada o las organizaciones político-militares hacia organizaciones, digamos, de carácter democrático popular, y que eso ha traído como consecuencia que en buena parte de América Latina se estén construyendo mayorías democráticas al servicio del cambio social, desde Bolivia, Ecuador, pasando últimamente por Perú. Esa es una de las aportaciones al análisis que hacemos, y después, en el caso europeo, nos fijamos en que hoy, desde nuestro punto de vista, puede ser discutible si ayer era posible también o no, pero lo que sí constatamos es que a día de hoy en Europa es posible crear estados si se construyen mayorías democráticas para ello y si se hace de manera pacífica. Nos fijábamos pues tanto en los países que surgieron tras la caída del bloque soviético, aunque esos quizás se ven a otro tipo de razones, pero sí nos estamos fijando en experiencias como la escocesa, como la irlandesa, para decir que hoy, a día de hoy, se puede decir que, digamos, sin grandes tensiones es posible construir un Estado, si evidentemente la mayoría social de un país lo exige, pero siempre de manera política y democrática. Con posterioridad al atentado de la T4 y hasta que ustedes fueron detenidos en octubre del 2009, ETA cometió diferentes asesinatos, cometió diferentes acciones, mató a diferentes personas. Algunas de ellas están situadas en el escrito de calificación que debe usted conocer, que se refiere a 2009. Hablamos del asesinato del señor Puelles, el asesinato de 2 personas. ¿Tuvieron ustedes, si dice que el atentado de la T4
condujo a una reflexión. ¿Estos asesinatos condujeron a firmar esta posición? ¿Hicieron algún comunicado? ¿Hay algún documento interno o externo que ustedes elaboraran, que reflexionaran sobre ese empleo de violencia que estaba vigente en el momento en que ustedes fueron detenidos? Quiero recordar que sí hicimos un documento interno, pero en cualquier caso, situándome en ese contexto que recuerdo con bastante precisión, es evidente que si antes he dicho que la T4 produjo una especie de punto de inflexión, esos atentados a nosotros nos transmitían un mensaje, a nosotros y al conjunto de la gente, y es que evidentemente ETA a día de hoy, que me refiero a día de hoy, cuando se producen los atentados y cuando los reivindica, sigue estando en una posición de defensa de la estrategia político-militar. Y sin embargo nosotros estamos planteando una estrategia alternativa que es radicalmente diferente. Entonces nosotros entendemos que todavía no se ha producido la maduración suficiente en esa organización como para empezar a aceptar la necesidad del cambio de estrategia, ¿no? Y cuando habla, disculpe, para entenderlo correctamente, cuando habla de la modulación en esa organización, ¿a qué organización se refiere? ¿A ETA? No sé si habla de modulación, pero... Pues no sé, pues a ver, pues repita, cuando ha hablado que no existe ese cambio, o lo último, en la organización, yo le quiero preguntar, no, si no sabe usted lo que acaba de decir, pues... Yo creo que no he dicho la palabra modulación, pero igual la he dicho, yo no lo sé. Bueno, a ver, yo le he preguntado, difícilmente lo voy a saber yo, si no se acuerda usted lo que acaba de decir. Esa palabra precisamente, viniendo del Ministerio Fiscal, no es una palabra inocente. Creo que no he dicho para nada la palabra modulación, creo. ¿Usted me ha oído hablar de modulación? No. Bien, sí, pero las preguntas se las voy a hacer yo, señor Tegui. Lo dice la ley, ¿no? Sí. Entonces, le pregunto, ¿qué es lo que no estaba suficiente maduro en qué organización? En la organización ETA, evidentemente. ¿Y esto en qué afectaba si ETA no participa en sus reflexiones, en qué le vinculaba que ETA no estuviera preparada para oír este discurso para que ustedes lo formularan? No, para nosotros evidentemente era un grave problema, es decir, porque, vamos a ver, nosotros podíamos estar y ser conscientes de que la gran mayoría de la izquierda abertzale estaba en nuestras posiciones. Izquierda abertzale me refiero, entendiendo también por izquierda abertzale lo que antes he dicho, Euskal Alkartasuna, pero bueno, digamos, para hablar con claridad, la izquierda abertzale, digamos, heredera de lo que en su día fue sociológicamente Herri Batasuna. Evidentemente era un problema comprobar que a esas fechas todavía la organización armada seguía entendiendo que la lucha armada era un instrumento eficaz para conseguir objetivos políticos, lo cual para nosotros evidentemente era un síntoma de preocupación. Es decir, nosotros entendíamos que el mantenimiento de esa posición no favorecía a los intereses de la izquierda abertzale ni los intereses en esta fase histórica del proceso de liberación nacional, y además dificultaba evidentemente una labor que nosotros estábamos desarrollando denodadamente durante meses, y era, vamos a ver, nosotros no solo planteábamos la necesidad de que existiera otra estrategia, sino es que estamos intentando ponerla en marcha. Y en ese sentido, para nosotros era fundamental hacer visible una cosa, y era no solamente combatir una estrategia, es decir, no solamente decir esta estrategia no es buena, esta estrategia no es eficaz, esta estrategia no nos conduce a nuestros objetivos, hay que cambiarla, sino decir, hay una estrategia posible y además os voy a demostrar que es posible. Por eso nosotros manteníamos contactos con Euskal Alkartasuna, por eso nosotros convocamos el Aberri-Eguna, por eso fuimos a la huelga general, fundamentalmente para combatir las posiciones de quienes todavía no estaban en nuestra política, para decir, no solo decimos que otra estrategia es posible, sino que además estamos demostrando que es posible, porque es posible la unidad sindical, es posible una huelga general que demuestra que cientos de miles de trabajadores vascos están en posiciones, digamos, de cambio social y cambio nacional, es posible recuperar una parte del electorado a través de iniciativas legales, como en su caso fue iniciativa para que nosotros pedimos el voto, es decir, que nuestro interés era no solo combatir políticamente una determinada estrategia, no solo plantear una estrategia radicalmente diferente, sino que además ir dando pasos que digamos, pusieran encima de la mesa con claridad la existencia real de una alternativa posible, ¿no? Usted ha hablado de 4 actos o 4 iniciativas en estos pasos, las negociaciones con Euskal Alkartasuna, el Aberri-Eguna, ha hablado de la huelga general, la elección general, también el 1 de mayo, la celebración unitaria del 1 de mayo. No me acuerdo, probablemente también, es decir, pero vamos a ver, por ir por partes, es decir,
la primera apelación que se hace al bloque es, vamos a ver, la idea general, digamos, de la unidad de fuerzas entre abertzales en Euskal Herria es tan vieja como la historia del nacionalismo vasco. Es decir, esa idea general de todos los vascos abertzales unidos frente a Madrid es una idea que se pierde la historia, siempre ha existido. Eso no es una cosa que nosotros hayamos inventado. Pero la idea de un bloque independentista a la izquierda del PNV tampoco es que sea privativa nuestra. Aunque nosotros la incluíamos dentro de nuestros análisis, quien por primera vez me formula la posibilidad de la existencia de la posibilidad real de crear ese secretario general de Eusko Alkartasuna, Unai Ziarreta, en una visita que me realiza a la cárcel de Martutene. Es él el que me dice que existe esa posibilidad real. Bueno, nosotros para ser sinceros, no acogemos con entusiasmo, o yo no acojo con entusiasmo ese planteamiento, porque yo creo recordar que en aquel momento todavía Eusko Alkartasuna participa en el gobierno vasco con el PNV, con lo cual lo de participar en el gobierno vasco con el PNV y hacer un bloque a la izquierda del PNV con nosotros era como bastante incompatible. Pero durante mi estancia en prisión sí que se produce un hecho que para mí tiene una gran trascendencia política, y es que Eusko Alkartasuna rompe con el PNV. Rompe con el PNV y no acude a las elecciones con el PNV. Con lo cual, esa propuesta que a mí en su día me hace Unai Ziarreta cobra solidez en términos políticos. Es decir, si es capaz de romper con el PNV, es posible que esté planteando con absoluta seriedad la constitución de ese bloque. Por eso, nuestras reuniones con Eusko Alkartasuna tienen por objetivo más que, digamos, conformar ese bloque ya y acudir, por ejemplo, a las elecciones autonómicas, en unos tiempos en los que además se siguen produciendo atentados por parte de ETA, y se produce, por ejemplo, el atentado contra el señor Uría, la muerte del señor Uría, precisamente en una localidad en la que la izquierda abertzale gobierna con el apoyo de Eusko Alkartasuna. Pues es evidente que eso demuestra que las posiciones nuestras y las de ETA están bastante alejadas. Pero nosotros queríamos conseguir fundamentalmente una cosa en esas reuniones. O sea, no tanto conseguir de inmediato la configuración de un bloque, sino en el debate que estábamos haciendo y en el que se combatían nuestras posiciones, firmar un preacuerdo con Eusko Alkartasuna que poder exhibir para decir, no, es posible el bloque a la izquierda del PNV, pero solo es posible en una determinada estrategia, que es una estrategia democrática y pacífica. No es posible en ningún caso, ni en una estrategia que combine la lucha armada con la lucha política, ni tampoco en una estrategia de modulación, que probablemente será otra de las preguntas, porque evidentemente ni Eusko Alkartasuna, ni el ASTV, ni Abertzale Batasuna, ni Aralar van a entrar en un bloque con la izquierda abertzale con periodos de tregua más o menos cortos, alargados o ceñidos en un determinado momento. No tiene sentido. Aparte de no tener sentido para ellos, que lo manifestarán aquí si vienen, me imagino, tampoco tiene sentido para nosotros por una sencilla razón. Y con esto concluyo. Porque para nosotros era estratégico que ese bloque se constituyera. Nosotros no podíamos quemar ese bloque con operaciones de treguas parciales, que reventaran el bloque inmediatamente después de que la tregua se rompiera. Porque eso no solo suponía nuestro suicidio político, sino que suponía quemar un instrumento que para nosotros era de carácter estratégico y que permitía avanzar con solidez en el proceso de liberación nacional, como hemos visto después con lo que ha sucedido con Bildu, con los resultados electorales magníficos que ha tenido. Es decir, esos resultados corroboran nuestra tesis. Si nosotros hubiésemos intentado un experimento de ese tipo, aceptando que eso se pudiera desarrollar sin que sea irreversible de renuncia a la lucha armada por parte de ETA, no solamente nos estaríamos suicidando políticamente, sino que estaríamos quemando a ojos de la sociedad vasca un instrumento que ahora se está comprobando que es absolutamente vital, con unos magníficos resultados que además mejorará con el paso de los tiempos. Y eso de que era un suicidio político el hacer un proyecto con parones o treguas parciales, etcétera, sí, ¿lo afirma porque ya lo habían vivido? ¿Es una hipótesis? ¿Eso no es la experiencia de lo que había habido con anterioridad? El Ministerio Fiscal en su acusación me acusa a mí nada más y nada menos de ser el responsable de conseguir treguas parciales. Y entonces lo que estoy intentando hacerle ver es que eso carece de toda lógica. No solo porque no ha sucedido nunca, sino porque no tendría eficacia política ninguna. Es decir, por poner un solo ejemplo, ¿alguien se imagina que nosotros construyéramos ese bloque en las elecciones autonómicas
de los tres territorios de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya con Eusko Alkartasuna. ¿Alguien se imagina que al servicio de la construcción de ese bloque ETA plantee una tregua de pues lo que dura la campaña electoral, para que no haya, digamos, interferencias en la campaña electoral? Vamos a suponer que eso sucede. Vamos a suponer que obtenemos buenos resultados. Vamos a suponer que además el señor Garaikoetxea, el señor Urizar y yo nos hemos paseado por el país dando mítines y que al día siguiente de las elecciones ETA ya da por terminada su tregua digamos, y hace un atentado. Es decir, primero, nosotros nos suicidamos. Segundo, el país se marcha del país. Es evidente. Y tercero, hemos quemado. La gente se sentiría absolutamente, no solo frustrada, sino estaríamos frente a un fraude que a nosotros se nos podrá, digamos, achacar muchos defectos, pero tenemos una virtud, que es el de la honestidad revolucionaria. Nosotros no le metemos a nuestro pueblo en semejante embarcada, pero por convicción política. Si nunca entraríamos a hacer algo de eso. Bueno, ¿conoce usted el documento aportado en el sumario de comunicación Orocorra 0906? ¿Cómo? Comunicación Orocorra 0906. ¿Conoce ese documento? Lo he leído en el auto, no sé si en la acusación o en el tal, pero bueno, creo que el juez instructor me preguntó por ello y le negué. No lo conocía, ¿no? Bien. Interesaría se le exhibiera, voy a hacer el mismo folio que se ha señalado, el folio 1596. Señor fiscal, me dice el ponente que está en vasco, que está en euskera ese documento. ¿Cómo? ¿Está en euskera? Sí, es esta, la traducción obra al folio 1606 y siguientes. Ah, sí. Bueno, si lo quiere, lo voy a preguntar sobre él. Si necesita examinarlo en castellano, está el folio 1606 y siguientes. Yo, naturalmente, lamento no hablar euskera. Entonces, le haré las preguntas sobre el folio 1606 y siguiente. ¿Usted conoce este documento? No. Este documento empieza con unas siglas al BTGN. Parecen las siglas de Albateragune. Podrían ser. Sí. Podría ser. ¿Sabe de quién es este documento? ¿Sabe dónde se obtuvo, dónde se intervino? No lo sé. ¿Sabe usted si guarda alguna relación con Miren? ¿Estaba en su domicilio? No lo sé. Desde luego este no es un documento redactado por usted, ni debatido en una mesa, etcétera. Es un documento ajeno. Para nada. Lo que no me puede aclarar es si es un documento de ETA o de alguien, pero que desde luego que de ustedes no es. Pues mire, en este documento, que como usted habrá visto el fiscal atribuye que es las instrucciones de ETA a ustedes, y por eso se le acusa, se habla en primer lugar de una reflexión de una situación política general de la Berrieguna. ¿Cómo? Pues sí, el punto primero es la Berrieguna. Y usted ha declarado hace poco que dentro de esa estrategia, con esos fines, en ese cambio de estrategia, ha citado usted, sin que yo le preguntara, el Berrieguna como uno de los actos. ¿Es una coincidencia que este documento hable de la Berrieguna y usted citara esa unificación de fuerzas en la Berrieguna? Totalmente. Estoy convencido que en esas fechas, si usted coge todos los documentos de todas las fuerzas nacionalistas de carácter político sindical de Euskal Herria, hablan todas de la Berrieguna con absoluta seguridad. Pues es que eso es un día muy señalado. ¿Incluido ETA? ETA, probablemente, sí. Pero de la Berrieguna en los términos de un paso, en fin, una valoración dentro de crear un frente de unificación de fuerzas para la consecución de los fines. Sí. Bueno, si se lo voy a poner fácil. Y es que, vamos a ver... Así fácil ya lo tengo. No lo veo así, pero bueno, esa es mi opinión. En cualquier caso, todos hablamos con un lenguaje parecido.
Es decir, es que en la Berreguna de Hendaya o de... no sé si es de Fuenterrabía Hendaya o de Irún Hendaya, no me acuerdo. No solamente estamos nosotros. Hay una delegación de ELA, hay una delegación de Aralar, hay una delegación del PNV. Es decir, que estamos hablando de una acumulación de fuerzas que es imposible que pueda traspasarse de esos límites a términos políticos operativos si persiste la lucha armada. Es decir, que es evidente que utilizamos el mismo lenguaje, no nosotros, ETA, también el PNV, también Euskal Alkartasuna, también ELA, pero no estamos queriendo decir lo mismo. La diferencia sustancial se la voy a hacer de manera simple. ETA piensa que es posible la acumulación de fuerzas manteniendo la lucha armada y nosotros no. Esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de la Berreguna, de la huelga general, de la iniciativa internacionalista y de todos y cada uno de los temas en los que hablemos. La gran diferencia es, y la que se sustancia después en la ponencia Mugarri clarificando es, que ETA, por supuesto que habla de acumulación de fuerzas, pero ETA entiende la acumulación de fuerzas en términos político-militares. Es decir, que entiende que es posible acumular fuerzas manteniendo la lucha armada. Y nuestra posición de entrada y de principio, la que mantenemos, y la que ahora ha hecho suya la izquierda abertzale, es que eso no es posible. Es decir, que no es posible una acumulación de fuerzas suficiente para alcanzar nuestros objetivos políticos si persiste la lucha armada. No porque sea un capricho nuestro, sino porque las fuerzas sociales, sindicales y políticas que se tienen que sumar a ese proyecto dicen absolutamente con claridad que no. Esa es la gran diferencia. Pues yo me disculpará la sala, pero yo le voy a seguir preguntando por este documento y por los que figuran en el sumario, habida cuenta de la gravedad de los cargos que se formulan. El segundo de los hechos que figuran en este documento, que usted ya nos ha señalado que no es de ustedes, y luego trataremos de aprobar al tribunal, que es un documento de ETA, habla de, usted ya lo ha dicho aquí, de la huelga general en Álava-Vizcaya. Sí, y en Navarra. Bien, aquí coincide este documento con el planteamiento que usted ha dicho de que este fuera un acto también de unificación de fuerzas. Vamos a ver, vuelvo a insistir en la tesis. Es decir, antes he dicho que nosotros no solamente planteamos, sino que entendemos que de cara al debate que estamos desarrollando y de cara a convencer al máximo de militantes posible para el cambio de estrategia, necesitamos no solo discutir la realmente existente, no solo plantear teóricamente la posibilidad de que pudiese existir otra más eficaz, sino que además queremos demostrarlo por la vía de los hechos. Por lo tanto, para nosotros el haber reúna significa que hay una posibilidad de acumulación de fuerzas entre fuerzas sociales, sindicales y políticas. Primer término. Segundo término, demuestra también que el potencial de esa acumulación de fuerzas está constreñido por la existencia de la lucha armada. En el caso de la huelga general, idem de lienzo. Es decir, nosotros lo que demostramos a través de nuestro apoyo a la huelga general es que hay una masa crítica suficiente en nuestro país, porque por las vías pacíficas y democráticas es capaz de conquistar objetivos políticos. Y para nosotros, el éxito de esa huelga general lo que viene a demostrar no es que es compatible la lucha armada con la huelga general, sino que la potencialidad que encierra la huelga general, la existencia de decenas y centenares de miles de trabajadores vascos en la calle, en defensa de un modelo social alternativo y en defensa de las libertades nacionales vascas, demuestra que nuestra alternativa es posible. Y lo mismo para seguir. Lo mismo para todas, ¿no? Para las otras dos. Bueno, pues yo de todas formas le voy a preguntar. En este documento hay un apartado en la página 5 al final, en la traducción en español, que se habla de que es responsabilidad de la izquierda abertzale ubicar en el lugar que le corresponde el debate político, la línea de trabajo de la izquierda abertzale tiene que posibilitarlo, y se habla de desfigurar el debate sobre la soberanía con un debate de aunar fuerzas y de cambio de ciclo, etcétera. Parece que este es un documento que refleja cuál es la estrategia que debe tener la izquierda abertzale. ¿Es esa la estrategia que tenían ustedes? No. No. ¿En qué se diferencia? Pues fundamentalmente en lo que le he dicho antes, es decir, que nosotros entendemos que una acumulación de fuerzas suficiente para alcanzar nuestros objetivos tiene una condición, y es que se tiene que desarrollar en el contexto de una estrategia pacífica y democrática, en ausencia de violencia y con la voluntad
definitiva de superar el ciclo armado, y quienes probablemente hayan suscrito el documento siguen entendiendo que esa estrategia de acumulación sigue siendo compatible con determinadas acciones o con determinada actividad armada. Esa es la gran diferencia. Sí, pero en esta parte del documento no dice eso, solo dirá otra parte. En este apartado en concreto no se habla de ese extremo, de compatibilizarlo con violencia, etcétera. No lo sé. No lo sé. Bueno, en este documento hay una reflexión sobre la participación de la izquierda abertzale en las elecciones europeas del 2009. ¿Usted o personas de ese grupo de reflexión, los términos que podamos entendernos, participaron en las elecciones al 2009? ¿Son las europeas? Sí. Apoyando iniciativas internacionalistas. ¿Esta era una participación a título individual o era una participación de la izquierda abertzale? ¿Estaba decidida? ¿Quién decide? ¿Cómo se decide apoyar esa...? Por la vía de los hechos. Nosotros en esas fechas ya, mi grupo, nuestro grupo, el lobby, la corriente de opinión, ha alcanzado un grado de influencia importante en el seno de la izquierda abertzale. Unos meses antes, no recuerdo exactamente cuándo, yo en una rueda de prensa, en una entrevista que hago en Euskadi Ratia, manifiesto una cosa que también manifiesto por primera vez, y es que la estrategia de pedir el voto nulo es una estrategia agotada, y la estrategia del voto nulo es uno de los pilares de la estrategia anterior. Yo ya manifiesto públicamente que la izquierda abertzale ya no puede, digamos, seguir anclada en la estrategia del voto nulo, que ya está agotada, y por lo tanto, Iniciativa Internacionalista lo que nos ofrece a los que estamos en el cambio de estrategia, digamos, es una magnífica oportunidad de demostrar que también en el ámbito electoral es posible acumular fuerzas. Y que, por lo tanto, lo que la izquierda abertzale debe hacer es volver a demostrar su capacidad de incidencia social y volver a recuperar su base social a través de Iniciativa. Iniciativa lo que nos permite es también demostrar que otra estrategia alternativa es posible. Tan es así que, como he referido antes, desde ese punto de vista, y una vez que la izquierda abertzale, digamos, ha hecho suya nuestra propuesta y está en una estrategia alternativa, pues electoralmente le ha ido magníficamente bien. Y en estas elecciones la izquierda abertzale hizo... Sergio, cuando usted ha dicho que la izquierda abertzale hizo suya la propuesta, ¿se refiere al 2009 o al 2009? Las europeas, ¿no? Bien. ¿Y en esa parte de izquierda abertzale estaba ETA, que hizo suya la propuesta? Hizo suya la que... Usted me acaba de contestar ahora, señor Otegi. Pero estamos en las elecciones. Estamos hablando, yo le estoy preguntando exactamente de este apartado, de ese documento que habla de las elecciones europeas, porque se fije usted en el año. Le he preguntado si ustedes participaron, si lo hicieron a título individual o como propuesta de la izquierda abertzale. Y usted ha entendido que ha dicho que la izquierda abertzale hizo suya la propuesta de participar en las elecciones para demostrar que una nueva vía era posible. He dicho que nuestro grupo había alcanzado un grado de influencia suficiente como para, por la vía de los hechos, llamar a votar a Iniciativa Internacionalista. No digo que toda la izquierda abertzale estuviera de acuerdo. Pues esa es la aclaración que le hay que decir. ¿Qué parte de la izquierda abertzale no estaba de acuerdo? Pues militantes de la izquierda abertzale. ¿ETA? De ETA no lo sé, pero militantes le puedo asegurar de mi pueblo que estaban en contra de aceptar una propuesta de ese tipo. Es decir, que nosotros somos muy plurales. Quiero decir que... ¿De ETA no lo sabe? De ETA no lo sé. Bueno, pues le voy a preguntar sobre este documento, en la medida en que fuera de ETA. Este documento habla en la página 9 como procedimiento inadecuado el que tuvo la izquierda abertzale de seleccionar. ¿Esto lo sabía? Que me acaba de contestar que no lo sabe, pero ahora sí que lo va a saber. Quiero decir. No, pues no tengo por qué saber. Vamos a ver. La posición de la selección de la izquierda abertzale de apoyar iniciativa internacionalista, ¿produjo algún reparo dentro de ETA? ¿Produjo alguna comunicación? No lo sé. Lo que le puedo asegurar es que en el seno de la izquierda abertzale civil, podríamos denominarla así, hubo un debate en el que algunos sectores se opusieron a hacer una apuesta por iniciativa internacionalista por múltiples razones, es decir,
Recuerdo que una de las razones era que era una candidatura de carácter estatal y que por lo tanto pues podría ser contradictoria con una estrategia nacional vasca, por ejemplo, será una de las razones. Pero es una razón bastante razonable, que nosotros no lo veíamos así. Pero quiero decirle que hubo mucho debate en torno a iniciativas internacionalistas. Bien, ¿había un área de dirección de Batasuna que hubiera debatido sobre este apoyo? No, que yo sepa, no. En este documento, en la página siguiente, al principio, puede usted leer sobre todo, es la crítica al apoyo a iniciativas internacionalistas, sobre todo porque quedó del todo claro, dice este texto, a principios de año en el área de dirección de Batasuna el debate sobre ello y porque la decisión fue clara. En segundo lugar, porque leídas las actas de la banda, siendo pocas las favorables a esa propuesta, porque observamos la argumentación en contra. Y no entendemos de ninguna manera que la banda haya tomado esa decisión. Pregunta este texto, no sé, eso le estoy leyendo lo que pone en el texto. Es que no puedo leerlo, siento, no leo. No, yo no estoy dispuesto, Sí. en fin, a que se le exhiba por otro medio. No, me da igual, sí, pero yo me lo creo, si me lo dice, lo pone, ya está. Yo le estoy preguntando sobre si existe esa dirección de Batasuna, usted dice que no. No. Si existió otras propuestas que fueran o el voto nulo o el apoyo de la izquierda abertzale, existieron esas propuestas. Y en concreto, en este texto, que dice que ustedes no han intervenido, que no es su texto, y que la acusación dice que es un texto de ETA dirigido al Bateragune, se le plantea dónde se toman las decisiones. Hemos de buscar al enemigo dentro de casa, leídas las comunicaciones y las actas, se nos hace difícil ver por qué se ha hecho ese recorrido y si la legalidad nos ciega. Usted, porque hemos apoyado la iniciativa internacionalista. Si usted conocía este documento, esa reflexión, ¿este documento refleja algo que ocurriera en la realidad? Pues imagino que refleja la posición de determinados sectores de oposición a que nosotros hiciéramos una apuesta por iniciativa internacionalista. Evidentemente, que era una crítica que nosotros oímos en aquel entonces, ¿no? Este documento... Pero lo que refleja evidentemente es que si eso es así, y si usted atribuye esa reflexión a ETA, es evidente que la decisión que nosotros adoptamos es contraria a lo que quería ETA. Sí, yo le estoy preguntando si lo que pone aquí, esto que escribe este documento, si se corresponde con una cosa que ocurriera en la realidad. Sí, que ocurriera en la realidad, quiero decir tenían como prioridad en la izquierda abertzale la opción de Ostoa. ¿Eso es verdad? ¿Para las elecciones al Parlamento Europeo? Nosotros ya le he dicho antes, no sé a qué se refiere la opción Ostoa, imagino que es a Euskal Kartasuna, por lo que he leído en algún escrito de acusación, pero ya le he dicho antes que la opción Ostoa no era posible, sencillamente. Y no era posible por varios motivos. Primero, porque Euskal Kartasuna, si se está refiriendo a Euskal Kartasuna, obtiene unos muy malos resultados electorales en las elecciones autonómicas. Su secretario general dimite y, por lo tanto, está en una situación tremendamente delicada, con lo cual plantear digamos, una operación de alto riesgo, como nosotros planteábamos, de conformar un bloque no tenía excesivo sentido. Y una segunda opción, me imagino que podría ser la del voto nulo, que yo ya, meses antes, en la declaración de Euskadi Irratia, planteo como que es una opción que hay que superar, es decir, que está agotada la estrategia del voto nulo. Y, en tercer lugar, nuestra opción, la de nuestro grupo, que después se lleva a cabo porque hemos, digamos, alcanzado el grado de influencia suficiente en la izquierda abertzale como para imponer nuestra posición, decidimos hacer campaña a favor de iniciativa internacionalista. Luego, existieran esas opciones existen, y usted este documento no lo conoce, o sea, no lo dice que sea en función de que este documento exista, sino en función de lo que ocurrió, de lo que se vivió. En el debate que se produjo con anterioridad a que se celebraran las elecciones europeas, en nuestras bases existían posiciones diferentes, pero eso ocurre siempre, me imagino que ahora también habrá ocurrido, ¿no? Bien. ¿Y esos debates se transmitían a ETA? Con las conclusiones, etcétera. No mantenían ninguna comunicación. No. Y como Bateragune, no. ¿Usted forma parte del Bateragune? Para nada. ¿Sabe lo que es el Bateragune? En absoluto. No formo parte del Bateragune, así lo manifesté cuando lo hice la declaración judicial aquí delante del juez instructor. Y como han dicho mis compañeros, entiendo que el Bateragune es un órgano de una organización que se llama EKIN, a la que yo ni he pertenecido, ni pertenezco, ni perteneceré.
Le voy a preguntar por otros extremos que se contienen en esta documentación, a ver si existen, si usted sabe que existen. La página 12 al final, por si pudiera leerlo, dice: los diseños profundos y concretos del proceso democrático. Sí. ¿Ustedes hablan de un proceso democrático? Nosotros sí. O sea, ese proceso democrático existe. Sí, pero bueno. Bueno, como sí. propuesta, etcétera. Con esa terminología Sí, incluso. como concepto existe, sí, Como pero no concepto. solo lo utilizamos nosotros, lo utiliza todo el país. También lo utiliza el PNV, lo utiliza Euskal Herria, lo utiliza toda la gente. Tiene que decir proceso democrático tampoco es decir mucho. Claro, no decir mucho. Pero la segunda parte que le voy a preguntar, que viene en el documento, es el matiz. Sí. Dice: los concreta ETA, y ETA con la responsabilidad de la izquierda abertzale. Esto es lo que recoge este documento. Sí. Entonces, ¿existe ese proceso democrático concretado por ETA con la responsabilidad de la izquierda abertzale? No. Existe un proceso democrático unilateral que hemos puesto en marcha nosotros tras realizar un debate en la izquierda abertzale, tras haber ganado ese debate, tras haber conseguido que el conjunto de la izquierda abertzale abrace una estrategia democrática y pacífica, y por lo tanto no hay más diseño de alternativa de proceso democrático, en el que vuelvo a referir lo que me parece que es sustancial, sobre todo en aras a la claridad para el tribunal. Es decir, utilizar los mismos conceptos, utilizar los mismos términos no significa que estemos hablando de lo mismo. Es decir, eso es bastante fácil de entender. Quiero decir, todo el mundo habla de la paz, pero no es lo mismo que sea el señor Gaddafi que los bombardeos de la OTAN. Es decir, en definitiva todos utilizamos los mismos términos, pero no estamos queriendo decir lo mismo. Entonces, yo le vuelvo a reiterar una idea que me parece que es central en toda la intervención que estoy haciendo. Es decir, hay una idea que es fundamental y que diferencia neta y nítidamente las posiciones de ETA con las que nosotros hemos planteado, manifestado, escrito, desarrollado y ganado en el debate. Y es que ETA entiende que también el proceso democrático, como la acumulación, como la berreguna, todo eso es compatible con la lucha armada, y nosotros decimos que no. Esa es la gran diferencia. Hablamos de lo mismo, pero esa es la gran diferencia. Por lo tanto, no sé si qué dice de la selección. Bueno, en fin, quiero decir, me parece que eso es lo sustancial. Es decir, esa es la gran diferencia entre las dos posiciones. Los dos hablamos de la berreguna, los dos hablamos de acumulación, los dos de huelga general, los dos de proceso democrático. Sí, pero ETA sigue considerando que eso es compatible con el mantenimiento de la lucha armada y nosotros decimos que no. Esa es la diferencia. Luego puede haber, me imagino que podrá haber numerosas conexiones en el lenguaje, etcétera, etcétera, pero, es decir, la división es evidente. Esa división no es más cierto que es una división estratégica. Uno es el aparato militar, otro es, en el diseño de ETA, desde el Pleistoceno que ha dicho usted, sí, el aparato político, que no debe estar mezclado con el aparato militar para impedir la ilegalización o la desarticulación del mismo. No tiene sentido por una sencilla y lógica razón. Es decir, si yo y nosotros y nosotras consideramos que la lucha armada no juega ningún papel en la estrategia, no necesitamos aparato militar. Quiere decir que no tiene sentido. Quiere decir, si nosotros lo que planteamos es una estrategia de corte democrático y de carácter pacífico y de acumulación y adhesión popular, y decimos que eso debe de promover una acumulación suficiente para conquistar nuestros objetivos, que necesariamente se tiene que hacer con sectores ajenos a la izquierda abertzale, hablo del PNV, de ABE, de ELA, de tal, que exigen como condición que no exista la lucha armada. Si yo considero que la lucha armada no tiene sentido, ¿para qué quiero yo aparato militar? Absolutamente nada. Es decir, ni relacionarme con él, ni mantenerlo en el organigrama, ni mantener relaciones con él. Y eso es un cambio de la fase anterior. En eso consiste el cambio. Yo le sigo preguntando por lo que pone este documento, por si fuera verdad o no, un documento que usted habla de que los diseños profundos y concretos del proceso los concreta ETA, y ETA con la responsabilidad de izquierda abertzale, dice este documento, todo lo demás pueden ser diseños de los procesos democráticos sin ETA, no los de ETA. No, pues en esta parte no serán los de ETA. Bueno, si yo le pregunto lo que viene. Pero sobre este informe, sí, lo que viene a recoger el documento es la existencia de una nueva fase que se debe de una nueva planificación de curso para el año 2009-2010. Es la página 1618.
Ustedes también hablan de una nueva fase. Esa nueva fase es la marcada en este documento, que ya se preveía una fase con posterioridad al verano. Es una nueva fase, es decir, ¿qué tiene que ver cuando usted habla de una nueva fase con lo que habla en el párrafo segundo? En nuestra opinión, el informe de estrategia debe contener de una forma u otra los siguientes capítulos. En el apartado estratégico se hará un balance y se planeará una planificación para el curso 2009-2010. Exactamente lo mismo que le he manifestado anteriormente. Es decir, que cuando nosotros hablamos de cambio de fase, hablamos de cambio de ciclo y hablamos de cambio de estrategia. Y por lo tanto entendemos que, es que no lo leo porque no me he traído la gafa, pero bueno, imagino que pondrá lo que usted dice. Cuando hablamos de línea política, etcétera, etcétera, vuelvo a insistir en la tesis anterior, es decir, que podemos estar hablando de las mismas cosas, pero que nosotros entendemos el cambio de fase como el cambio de ciclo, como el cambio de estrategia. Es decir, que nosotros entendemos que la estrategia es una estrategia pacífica y democrática, que no hay compatibilidad posible, ni total ni parcial, entre la fase que nosotros anunciamos y la estrategia que nosotros planteamos y la violencia armada. Eso es lo que nosotros manifestamos. Como apartado cuarto de este documento, en el folio 1620, habla de la izquierda abertzale, planificación del verano y para el verano. ¿Este documento ha sido objeto de debate en la izquierda abertzale? ¿Lo conoce usted? ¿El de verano? No, el que estamos viendo. Todo este documento ha sido objeto... No, es un documento de otros. Sí. Podría ser de ETA o Sí, podría sí, ser podría de... ser de ETA, sí. ¿No? Es un documento... Podría ser, sí. Podría ser, Sí, ¿no? podría ser. ¿Le parece a usted que es de ETA este documento? Podría serlo. Podría ser. Pues aquí contiene una llamada, un punto cuarto, de la izquierda abertzale, planificación del verano y para el verano, que se refiere a la planificación de la izquierda abertzale, de actividades. ¿No? Según nuestra opinión, la izquierda abertzale, y dice en la planificación del verano, habla de distintas programaciones. Dinámica general a favor de la autodeterminación y del marco democrático. ¿Hubo coincidencia entre lo que pone aquí y que se planificara pues, una dinámica general a favor de la autodeterminación y el marco democrático en esas fechas? No lo recuerdo, no creo, no lo sé. Segundo apartado. Quiero decir que la dinámica a favor de la autodeterminación es permanente, ¿no? Es permanente, no es una estrategia de ese momento. Absolutamente. El segundo punto pone defensa de los represaliados y los presos y en contra de la represión. Es un segundo apartado que en este documento se encomienda a la izquierda abertzale. En concreto, pues debe ser una constante las denuncias de la desaparición de John Anza, sí, con la presencia de sus fotos. Sí. ¿Hubo una campaña en ese sentido? ¿En denuncia de la desaparición de John Anza? Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, y en defensa de los represaliados... Vamos a ver, estamos hablando de la desaparición de un militante abertzale que desaparece y aparece muerto en extrañas circunstancias. Por lo tanto, no creo que esa campaña se diera de manera privativa por parte de la izquierda abertzale, sino que eso, por parte del conjunto de fuerzas democráticas del país, todavía es una causa pendiente que necesita y exige aclaración. Es decir, que estamos hablando de la vida de un militante que yo conocí en la cárcel, que desaparece en extrañas circunstancias, en unas determinadas fechas, en las que además el periódico El Mundo liga con la huida precipitada de algunos guardias civiles de Po, y por lo tanto sí que eso exigía una campaña, pero vamos, yo no sé ni si participé o dejé de participar, pero por resaltar cuál es el contexto. Es decir, que eso era de, como se dice en los cuarteles, de obligado cumplimiento. Es decir, eso... Los cuarteles. Bien. Luego el tercer apartado que planifica en la actuación de la izquierda abertzale es la lucha en contra del tren. Sí que no hicimos. ¿Esto? Eso sí que no hicimos. No lo hicieron. Eso sí que no lo hicimos, ¿no? No, decir, no hubo campaña popular en contra del tren y tal, pero que nosotros no tuvimos especial incidencia en ese. Y el cuarto apartado, que en la planificación del verano, estamos hablando es la proclamación a favor de la independencia. Eso no sé lo que es. ¿Qué es proclamación a favor de la independencia? Pues es el texto que se recoge en una carta dirigida al BATGN, que parece que es al Bateragune. Eso ya lo he entendido. Lo que no sé qué quiere decir proclamación a favor de la independencia.
¿Qué es eso? Que hagamos una proclamación a favor de la independencia, ¿no? Que no lo entiendo, que hay que decir que no lo entiendo. ¿Qué es proclamación a favor de la independencia? Se espera que lo entienda yo. Si quiere lo reitero permanentemente, pero quiere decir que eso quiere decir que no tiene sentido eso. Si quiere lo leo en euskera si puedo y le doy otro, porque eso es luego no tiene sentido. ¿Qué está antes el de euskera? Sí, sí. Sí, es como, pues no sé, sí. Es como, a ver, no sé. Es como mantener permanentemente la reivindicación de la independencia, o algo así se podría entender. Mantener en vigor, vamos. De acuerdo. Yo ahora le voy a preguntar, ya ha observado usted ese documento, que no es un documento de la izquierda abertzale. Usted me puede asegurar que ese no es un documento. Pues le voy a preguntar por el documento EAE, Hauteskundeen Valorazioa eta Aurrera Begirako Ildoa. Obra a los folios 54 y siguientes, una primera versión, y 77 y siguientes. Mantener vigente la independencia, más o mejor. Sí. Mantener de actualidad. En el folio 54 está la traducción. No sé, una vez que le haga un poco de aumento ya me vale. ¿Eh? Sí, me imagino. Es igual. Pero bueno, sí se las tiene. ¿Conoce usted ese documento? No. Este documento estuvo intervenido el 31 de marzo del 2009. EAE, CAO, Hauteskundeen Valorazioa eta Aurrera Begirako Ildoa. ¿Esto es un documento de la izquierda abertzale? Que yo sepa no, pero no se lo puedo decir. Como usted habrá comprobado, en términos de elaboración de documentos, la izquierda abertzale es prácticamente un monasterio cisterciense en la Edad Media, es decir, que hay mucho amanuense que escribe muchas cosas, por lo tanto, no tengo yo, digamos, en la cabeza la existencia de este documento, pero no me parece que lo pueda ser, pero vamos, no lo sé. Este no lo conoce. Bueno, en este documento, si usted puede hablar, se habla de algunas, de alguna organización, de la aglutinación de fuerzas, de una planificación para el conjunto del MNV, etcétera, etcétera. Parece que este documento se parece al que hemos examinado anteriormente, que no era de la izquierda abertzale. ¿Este documento es una planificación de la izquierda abertzale? ¿O la izquierda abertzale siguió la planificación de este documento? Este no es un documento que nosotros manejáramos. O sea, no le puedo decir si en otros ámbitos de la izquierda abertzale mejor. No es un documento ni que nosotros hayamos elaborado, ni que nosotros hayamos, extendido en nuestra red, ¿no? Y el contenido de ese documento coincide con las etapas o fases en que se movían sus estrategias de análisis, de propuestas, etcétera. El primer punto es valoración de las elecciones, sobre actitud de la izquierda abertzale ante esas elecciones, valoración de la campaña. No lo sé, hay que decir que no lo sé. Es decir, que habla de temas recurrentes, vamos, quiero decir.
Sí, pero mi pregunta es, yo le preguntaría, porque quiero que conozca la acusación, yo le he escuchado con atención y me dice que no conoce su documento. La acusación se formula en que este documento fuera un documento de la izquierda abertzale que coincidiera con el documento que se atribuye a ETA dirigido al Bateragune, que viene a coincidir en planteamiento, en estrategia, en planteamiento. Sí, ya le he dicho que eso no es posible, porque tampoco quiero aburrir al tribunal por remitirme a la tesis anterior, es decir, que hay una diferencia fundamental entre las tesis que unos y otros estamos defendiendo. Por lo tanto, puede haber coincidencia en los términos, en los análisis. Es que el análisis de las elecciones autonómicas, o no sé si son las autonómicas ya o son las europeas, pues es que es de obligado cumplimiento. Es decir, que todo el mundo hace un análisis de las elecciones autonómicas. El análisis de la berreguna, idem de idem. Quiere decir que puede que haya algún tipo de conexión semántica entre las dos, pero quiero decir que es que, bueno, vuelvo a repetir la tesis, es decir, que es que la diferencia fundamental es una que es radical y que hace absolutamente incompatible una línea con la otra. Yo le voy a preguntar y voy a procurar ir acelerando para... ¿no? Le voy a preguntar, el siguiente punto es su desplazamiento a Francia. Sí. Usted tenía señalado por el Tribunal de la Audiencia Nacional la prohibición de salida al territorio nacional, ¿se recuerda? Sí. Pese a ello usted fue a Francia. Sí. ¿Con quién fue? Con Santi Orue. Con Santi Orue. Sí. ¿A qué fue a Francia? Porque cuando se le preguntamos la otra vez, usted dijo que si la causa merecía la pena, pues usted diría qué causa era esa que merecía la pena. Sí, yo hice, creo que la declaración que hice ante el juez instructor, manifesté que hay causas que siguen determinados sacrificios y que por lo tanto yo asumía el riesgo que corría al atravesar esa frontera, que para nosotros es una frontera artificial, pero bueno, no voy a extender el tema, porque yo considero que no fue a Francia, sino que fue a una parte de mi territorio, pero bueno, en fin. Yo tenía un objetivo, y yo junto con el resto de compañeros y compañeras, y es plantear la necesidad de abrir un debate y ganar el debate, enmendando la plana a una estrategia anterior de muchos años. Es decir, que no era una cuestión baladí lo que nos estábamos planteando. Y por lo tanto, yo consideré que ese debate se tenía que realizar en lo que para nosotros es el conjunto del territorio vasco, es decir, en los 7 territorios. Aprovechando que además Batasuna es legal en los territorios del Estado francés, yo fui a entrevistarme con Joaquín Echeverría, al que conozco porque yo estuve 10 años viviendo en San Juan de Luz, conozco más que a él a sus padres, pero en fin, porque es una persona referencial de la izquierda abertzale en Iparralde, es militante de Batasuna, y fui a plantearle cuáles eran mis tesis. Con bastante éxito, además, quiero decir. Es decir, que aquello propició que la gran mayoría de estructuras y militantes de la izquierda abertzale en lo que es Iparralde, lo que ustedes denominan País Vasco francés, se ha posicionado activamente desde el inicio por el cambio de estrategia. Esa estrategia que usted trasladaba a Iparralde, ¿la llevaba por escrito, la llevaba en mente, era reflexión compartida, era reflexión personal o de ese grupo de trabajo? Para aquel entonces era una reflexión compartida con... Antes he dicho que la iniciamos gentes de una determinada edad, de una determinada generación, en un contexto determinado, pero ya para entonces era una estrategia compartida con bastante gente de la izquierda abertzale y con las nuevas generaciones de la izquierda abertzale, cosa que quiero volver a resaltar, porque evidentemente yo, por lo menos en el terreno personal, mantuve una cierta duda al inicio, que es una duda casi existencial, es decir, cuando yo inicio estas reflexiones, siempre uno tiende a pensar que quizás la biología esté haciendo efectos en los razonamientos de la gente y que con la edad pues es evidente que pues en definitiva que más oxitocina uno quizás podría estar replanteándose principios que son revolucionarios, ¿no? Y tuve como principal objetivo al inicio, cuando salí de la cárcel, conectar con las nuevas generaciones, con Sonia, con Miren, con Arkaitz, para realmente comprobar si mis dudas o nuestras dudas, las de Rafa, las de Rufi, las mías, eran unas dudas más origen o que tenían más origen biológico que político, y comprobamos felizmente no solo que esta generación compartía nuestras tesis, sino que además tenía mayor determinación que nosotros
en apostar por estas tesis. Y ETA valoró ese ciclo. Pregunto en concreto por una entrevista en el diario Gara, Sí. el 25 de mayo del 2009, Sí. por dos portavoces, uno que se autodenominó Argia y otro Gaueco, Sí. que efectuaron alguna valoración de esas posturas de izquierda abertzale. ¿La conoce? Si me acuerdo de la entrevista, no recuerdo exactamente el contenido, pero me imagino que reflejaba todavía las posiciones que hacían compatible una cosa con la otra. Imagino, no recuerdo bien, pero probablemente por las fechas, todavía en esos momentos ETA, que ya era consciente probablemente de la existencia de ese debate, todavía probablemente mantenía esas posiciones, no lo sé, pero no me acuerdo exactamente del contenido. En concreto, parece, Sí. le pregunto, ETA ve con buenos ojos las reflexiones y clarificaciones que puede hacer la izquierda abertzale Sí. para trasladar el proyecto popular como Euskal Herria a un escenario democrático, Sí. porque el hecho de que sea eficaz es vital para la estrategia en favor de nuestro pueblo. Sí. Es decir, parece que en esta entrevista Gara ve con buenos ojos pues esas Sí. clarificaciones. suponiendo que Sí, eso sea así. probablemente ETA, por darle un significado en esos momentos, es conocedora de la existencia de un debate, es también probablemente conocedora de que el ámbito de influencia de nuestro grupo es cada vez mayor y evidentemente, me imagino que ETA como organización revolucionaria no se puede oponer a que entre revolucionarios debatamos. Entonces, pero una cosa es decir que en aquel momento ETA como organización ve bien el debate y otra cosa muy diferente es que comparta las tesis que nosotros estamos defendiendo. Claro, eso Me es lo consta que no las comparte. Eso es lo que yo le pregunto. ¿Cómo es posible que vea bien esa apertura del debate y usted dice que ese debate se abría precisamente para prescindir de la lucha armada en este extremo? ¿Cómo puede conectarse la existencia de lo que dice ETA en una entrevista y lo que dice usted? No, si el debate era para apartarnos de ellos, para hablar de la ausencia de ellos. Pues desde mi punto de vista tiene una explicación bastante simple. Una es que ETA no se puede oponer a que se realice el debate porque la gran mayoría de la izquierda abertzale ha apostado por hacer el debate, y dos, probablemente porque todavía quizás piense que es posible que sus tesis ganen en el debate. Digo yo. ¿Y las tesis que ganan en el debate son obligatorias para todos los miembros de la izquierda abertzale? Deberían serlo. Deberían serlo. Deberían O sea, serlo, sí. se siguen. Si gana las tesis que usted dice, Sí. defender ahora, son obligatorias para toda la izquierda abertzale, y si pierden, Sí. son obligatorias para ustedes esas tesis. Es decir, en nuestra cultura política ese es un elemento fundamental. Es decir, el debate se hace de manera descarnada, de manera apasionada, cada uno pone los argumentos encima de la mesa, pero la tesis que resulta mayoritaria es una tesis que tiene que ser respetada por todo el mundo. Y de hecho Y así, eso vale también en esta ocasión. así ha sido siempre. Las tesis, Sí, podemos decir que sí. por lo menos por su parte. Sí, sí, yo siempre he aceptado y he defendido lo que eran las tesis mayoritarias en la izquierda abertzale, incluso si no hubiese estado de acuerdo. O sea que si la tesis mayoritaria ha sido en ocasiones la utilización o compaginar bombas con votos, eso no ha sido un obstáculo para participar en esa izquierda abertzale. Es que nunca ha habido ese debate en la izquierda abertzale. Nunca ha habido. Nunca. Nunca ha Se habido. abre por primera vez el 2009 por ustedes. Y se publicita después de la acción del Estado, que ha detenido a la cúpula de ETA 200 veces, los partidos de la izquierda abertzale. ¿Es así? Pues usted, Al menos- si usted quiere insinuar que la razón de este cambio de estrategia es la especial eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado, pues me parece un argumento razonable y de consumo interno. Le puedo asegurar que no es así. No es así. No, porque si seguiríamos en esa tesis, dentro de 10 años probablemente habría otro juicio aquí y el Ministerio Fiscal diría que después de que la policía ha desmantelado por 400 veces la cúpula de ETA, pues eso mismo significa que esa es una estrategia que, hombre, evidentemente rinde fruto. Yo no voy a hacer que no daña las estructuras de ETA, pero que no se muestra tampoco eficaz. Pero en cualquier caso, sí que le quisiera hacer una apreciación y también al tribunal y también a todos los que nos están escuchando. En el tiempo que llevamos en prisión, cuando es
más que evidente cuál es nuestra posición, y yo la estoy reafirmando hoy aquí. Me temo y observo con preocupación cómo de manera artificial, de manera sinuosa, los medios de comunicación, determinados sectores políticos y determinados sectores de la judicatura necesitan imperiosamente hablar de ETA y de la violencia de ETA. Es decir, nosotros iniciamos un debate y nos desayunamos con tesis como las del ministro del Interior diciendo va a haber un atentado inminente. Después prosiguió con que esto es insuficiente y pronto se va a dar un secuestro. Después dijo que no iba a haber tregua. Cuando ha habido tregua dijo, pero es insuficiente. Ahora es verificable. No, pero eso no es suficiente. No, pero hemos rechazado la violencia. No, pero ahora hay que condenar la historia. Entonces, permítame que por lo menos haga una apelación a la responsabilidad. Es decir, yo observo con preocupación que hay determinados sectores que necesitan, si tendría que titular esta película, la titularía buscando desesperadamente la violencia. Por una sencilla razón. Y es porque cuando hemos sido capaces de dar el paso al que se nos ha planteado y se nos ha interpelado permanentemente. Cuando hemos rechazado la violencia, cuando hemos planteado la inscripción de un partido con unos estatutos que rechazan categóricamente la violencia, cuando decimos con claridad que no es compatible la violencia armada con nuestra estrategia política, hay un empeño especial en buscar de la forma que sea la persistencia de la violencia. Y yo solo encuentro a eso una explicación. Y es, uno, que todavía el Estado no es capaz de situarse en la nueva situación, y dos, una tremenda debilidad política. Es decir, es que si desaparece la violencia armada de ETA, y es en lo que estamos, si ha desaparecido la Kale Borroka, si ha desaparecido el impuesto revolucionario, lo que ustedes llaman extorsión, si ETA está, ¿por qué esa necesidad permanente de seguir hablando de este tema? Por una sencilla razón, porque ahora hay que poner argumentos políticos encima de la mesa. Ahora hay que poner argumentos políticos para decir por qué los vascos no tenemos derecho a decidir. Y esa es la situación en la que ustedes, no sé exactamente por qué, pues se encuentran en estos momentos, y quiero denunciarlo porque me parece absolutamente preocupante. Es decir, ¿por qué hay ahora un empeño especial en hablar, digamos, en plantear dinámicas artificiales, lo de los escoltas, lo de la retirada de las fuerzas de ocupación, que nosotros llamamos las fuerzas de seguridad del Estado, como si fuera una afrenta a España? Oiga, miren ustedes, repásense ustedes el Estatuto de Gernika, eso está puesto en el Estatuto de Gernika. Entonces, quiero, y no voy a extenderme en el tema, por Dios, solo quiero volver a reiterar mi denuncia de que los sectores que no tienen oferta política para Euskal Herria, los sectores que no tienen argumentos políticos, necesitan imperiosamente que la violencia se haga presente. Y nosotros, precisamente, también por eso, necesitamos que la violencia desaparezca de manera irreversible en nuestro país, porque nosotros sí tenemos argumentos políticos. Muy bien, de todo lo que usted ha dicho, yo voy a partir de la primera parte. Usted ha dicho, bueno, que dentro de 10 años las fuerzas de seguridad seguirían desarticulando comandos de ETA y que el fiscal diría que está bien. Y ha dicho, pero eso no es objeto de este juicio, pero sí una frase que ha hecho que viene reflejada en la documentación. Usted habla de la ineficacia de la solución policial en la lucha contra ETA. Sí. Oiga, ¿no es esto lo que se contiene en algunos documentos de ETA como propuesta, el denunciar la ineficacia de la lucha policial y de los tribunales contra ETA? ¿No estamos ante una coincidencia, una vez más, entre lo que usted ha dicho y el programa postulado de ETA, de denunciar la ineficacia de la actuación policial y abrir una nueva estrategia? Mire usted, no sé si... digamos, a la eficacia policial me parece que no es eficaz, ni es razonable, ni es rentable. Si existe una coincidencia entre lo que yo digo y lo que dice ETA, pues es probable, pero le puedo asegurar que el Partido Nacionalista Vasco dice exactamente lo mismo, que Eusko Alkartasuna dice exactamente lo mismo, que la dice exactamente lo mismo, y todas las fuerzas sociales sindicales, salvo el PP, el PSOE, con matices, y UPN, todo el resto, coincidimos en apreciar que efectivamente, o sea, no hay soluciones policiales a los problemas políticos. O sea, se puede intentar, pero siempre fracasan, porque evidentemente lo que hay en el fondo es un problema político. Los problemas políticos no se resuelven ni con jueces, ni con tribunales, ni con policías. Se resuelven en una mesa de negociación buscando acuerdos,
y respetando lo que es una lógica y una aritmética democrática elemental, que es decir, oiga, mire, vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. Lo que decían los vascos libre, pacífico y democráticamente lo vamos a respetar todos. Esa es la solución. Ustedes han hablado en alguna presentación de un muro popular, de levantar un muro popular frente a la estrategia del Estado. No sé si exactamente con esas palabras. Es probable que lo que sí, también en la estrategia que planteamos la necesidad de acumular sectores sociales en defensa de tanto de los presos como contra la represión del Estado, ¿no? Sí que planteamos que quienes tenemos interés en que haya proceso democrático, haya soluciones democráticas, necesitamos también articular una estrategia eficaz para denunciar las maniobras del Estado. Sí. ¿A ustedes se le intervino en el momento de la detención unas notas, unos papeles manuscritos, algunas notas? ¿No recuerda? ¿Tienen esos papeles? En el momento de la detención no. No creo, vamos. ¿No estaban en una mesa, reunidos, en una sala? No, a mí no me cogieron ningún papel en la reunión. A usted encima no, pero había unos documentos manuscritos. No lo sé, no lo sé. No, estos documentos. A mí creo que no me cogieron nada, pero vamos. A usted no, Sí, en sí, la sí, sede sí. donde estaba usted. Sí, sí, sí. ¿Ahí recuerda si la policía intervino alguna documentación? ¿Dónde estábamos nosotros? No me acuerdo. No, me imagino que cogeré algo, no sé. No. ¿En concreto habría algún documento que valorara las relaciones o que pusiera pasar carpeta y bateragune? ¿Le suena a usted esta anotación? Me alegro que me haga usted esta pregunta, porque mire, yo tendría fácil decir que ese documento no es mío, porque es un documento manuscrito y a mí no se me ha efectuado prueba caligráfica. Pues no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo tendría fácil. Yo diría, no, mire, ese documento no es mío, por lo tanto el tribunal no puede hacer ningún tipo de evaluación de ese documento. Ese documento es mío. Lo escribí yo, efectivamente. Pero ese es un documento que cogen en mi casa, exactamente en una maleta en la que tengo todos los documentos ligados al proceso de negociaciones de Loyola y de Suiza. Es decir, que es una carpeta marrón que yo tengo en casa, al lado de mi cama, debajo de la mesilla, que se refiere al proceso de negociación que tenemos con el gobierno del señor Zapatero en los años 2006-2007, pues no me lío con las fechas. Entonces, ahí es donde efectivamente cogen ese documento, que no lo recuerdo en su totalidad, pero que me parece que es un esquema sobre el proceso de negociación. ¿Y esas siglas, pasar carpeta bateragune, qué significa? Significa pasar al bateragune en una carpeta, probablemente con la información o con los acuerdos que hayamos adoptado. Pero en ese sentido le quiero manifestar una cosa. Si algo demuestra ese documento es que yo no soy del bateragune. Por una simple razón, por la utilización del verbo pasar. Es decir, yo no me puedo pasar nada a mí mismo. Sí, yo si yo hago una carpeta y la paso al bateragune, efectivamente estoy hablando de que lo paso a un organismo o un órgano al que yo no pertenezco. Quiere decir, nadie apunta en su agenda con el verbo pasar una determinada tarea en un órgano al que pertenezco. Es decir, que eso creo que es de bastante sentido común. Quiere decir, si yo sería... Por lo tanto, no tendría que apuntar en mi agenda que tengo que informar en el bateragune efectivamente de cómo va el proceso negociador, porque es que eso se me supone como a los toreros el valor. Si estoy en la comisión negociadora y formo parte de ese órgano, pues evidentemente no me lo tengo que apuntar, es que es de obligado cumplimiento que yo tenga que hacer ese descargo en ese órgano. ¿Y por qué lo tenía que pasar a bateragune? O sea, ¿qué función, qué diseño se tenía? No recuerdo bien, pero yo me imagino que yo formaba parte de la comisión negociadora, era el responsable de esa comisión negociadora y me imagino que estaba haciendo una especie de esquema para dejar claros cuáles eran los organismos que debían de ser informados de cómo iba el proceso de negociación, en rasgos generales, el bateragune, como el sindicato LA, como la Mesa Nacional, como más cosas, que no sé si lo ponen, pero es que no me acuerdo. ¿Usted conoce se reunía con habitualidad con el señor Díez Usabiaga y otras personas encausadas en este procedimiento en la sede del LAB y comunicaban a los presos o a personas privadas de libertad el desarrollo o evolución de esas reflexiones? Yo, personas privadas
Rafa, pues como él ha manifestado delante de este tribunal, mantenemos una muy estrecha relación política y personal, y por lo tanto sí que he contrastado con él probablemente todas mis dudas y todas mis propuestas, sí. Bueno, en relación a... ¿Y esas se comunicaban a presos de ETA? Por mi parte no. Por su parte no. A presos de la izquierda abertzale, ¿sabe usted si esto se comunicaba? Yo me imagino que si algún día me encontraba con algún familiar de algún compañero o compañera de la Mesa Nacional, pues le plantearía esto va así o va asado, pero no tenía yo ningún tipo de canal estable para comunicar a los presos, nada. Vamos a ver, ¿usted a Miren Zabaleta la conoce? Sí. ¿Formaba parte de ese órgano de reflexión Miren Zabaleta? Sí, Miren Zabaleta es una de las personas con las que yo contacto como consecuencia de la reflexión que he hecho anteriormente de la necesidad de buscar en personas que han sido referenciales o que han sido referenciales en el movimiento juvenil para plantearles mi reflexión y la necesidad de abrir un debate, ganar el debate a posiciones democráticas, y en segundo lugar porque pertenece a una generación sustancialmente más joven que la mía, para su suerte. Muy bien. Esta persona ha utilizado o es denominada ARGI o ARGI por la organización ETA en alguna documentación. ¿Es conocida como ARGI con ese No, alias? yo nunca le he oído a nadie denominar. Sí, se lo pregunto, ¿esta persona era la representante de ETA en esa comisión de debate, de trabajo, de grupo? En absoluto. Y termino preguntándole en relación a las entrevistas y actos reflejados en el apartado último de escrita de calificación. Esas ruedas de prensa en que usted ha intervenido o debates, ¿están dirigidas todas a la presentación de esa reflexión, de esas propuestas de la izquierda abertzale? Efectivamente, además, para que quede meridianamente claro, voy a intentar explicarlo de la manera más simple y más resumida posible. Es decir, la primera entrevista que yo concedo, la concedo a título personal en el diario Gara. Luego eso tiene una segunda parte en enero, que es en el Cursal de San Sebastián con periodistas internacionales. En esas entrevistas yo me presento a nivel personal. Es decir, que lo que estoy digamos, transmitiendo a nuestra base social, a nuestra base militante, al pueblo vasco, también al pueblo español, son mis reflexiones, que evidentemente ya han sido compartidas con gente, con un reducido grupo de gente, como Arcais, como Sonia, como Miren, como Rafa, como Rufi, etcétera. Después hay una segunda fase, que es la fase de la rueda de prensa el 16 de marzo, en la que ya aparecemos, no sé, me han dicho aquí 14, no sé cuánta gente, en esa rueda de prensa. El objetivo de esa rueda de prensa es transmitir exactamente lo mismo, pero con una diferencia sustancial, y es que ya no son las reflexiones personales de Arnaldo Otegi, sino que ya son las reflexiones de un conjunto de militantes de la izquierda abertzale, muchos de ellos muy referenciales en sus ámbitos de actuación, ya sea el movimiento juvenil, el movimiento sindical, el movimiento de defensa de los presos, etc. Esa primera fase del debate, que era la declaración de Alsaso, a la que nosotros ya no llegamos porque nos detuvieron, en la que ya no eran 13, 14 personas, ni era una reflexión personal, sino que ya cientos de militantes de la izquierda abertzale planteábamos el debate y el cambio de estrategia. Pues la última pregunta que le hago, y a la fecha de hoy, ¿ETA sigue formando parte de esa estructura que usted ha denominado izquierda abertzale? No lo sé, ¿qué quiere que le diga? Es decir, a día de hoy lo que yo constato es que la izquierda abertzale, que nosotros representamos aquí, como instigadores del debate, como responsables del debate y como responsables de haber llevado a la izquierda abertzale a posiciones pacíficas y democráticas, pues es una realidad avalada por los hechos, y que por lo tanto hay una cuestión que para finalizar me parece conveniente dejar sentada, y es usted hábilmente ha tratado de plantear sus preguntas y de defender una tesis. Yo he tratado de defender lo más hábilmente posible la mía, pero hay una cosa que diferencia la una de la otra, y es la realidad de los hechos. Es que ya han pasado 2 años desde que nos detuvieron, y la realidad de los hechos hoy es que ha pasado lo que yo digo, no lo que dice el Ministerio Fiscal. Sí. No tengo claro si desea responder las preguntas de las acusaciones. No. Ah, bien, a la de la defensa. A la defensa sí. Vamos a hacer, señor, un breve descanso, un cuarto de hora, porque ya lleva declarando 1 hora y media y